Mis padres me engañaron con una reunión familiar navideña. Llegué a casa vacía, solo el abuelo enfermo. Una nota, de viaje en Europa con tu hermano, cuida al abuelo. Contuve mi rabia. Al regresar, mi familia perdió la cabeza por el costo de su viaje. Mi nombre es Isabelle Catherine Beston. Tengo 31 años. El 20 de diciembre de 2024, mis padres me llamaron a casa para Navidad. Reunión familiar, dijo mi madre por teléfono. Conduje 11.3 millas desde mi estudio en Portland hasta su casa en Lake Oswego, esa que vale $2.10 millones y que nunca sería bienvenida a heredar. Entré en una casa vacía, solo mi abuelo, Arthur, de 82 años, sentado en su mecedora junto a la ventana. Sobre la encimera de la cocina, una nota escrita a mano en el bloc de notas con estampado de rosas de mi madre. Te quedarás con el abuelo Arthur hasta el día 30. Hay una lasaña de Stouffer's en el congelador. Pide quizás el cuidado de personas sea tu verdadera vocación, ya que la enfermería no te ha hecho exactamente exitosa. Estaban en París. Primera clase, mi padre, mi madre, mi hermano, Garrick, el abogado fiscal corporativo que siempre había valido más que yo. No lloré. No los llamé. Había pasado 31 años aprendiendo esa lección. Yo era la hija de reserva, la que llaman cuando necesitan que alguien limpie. No sabían que el abuelo Arthur los había estado viendo tratarme así durante 3 décadas. No sabían lo que él había decidido hacer al respecto. Y cuando regresaron 10 días después, bronceados y descansados de $52,000 en lujo europeo, lo que descubrieron a continuación les costaría todo lo que creían merecer. 19 de mayo de 2018. Mi graduación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón. 4 años de noches sin dormir, rotaciones clínicas, estudiando hasta que me ardían los ojos. 127 estudiantes se sentaron en ese auditorio. 126 tenían familias en la audiencia. Yo me senté sola en la sección F, fila 4, asiento 12. Mis padres habían prometido estar allí. 3 semanas antes, mi madre había marcado la fecha en el calendario de la cocina con rotulador rojo. No nos la perderíamos por nada del mundo, cariño, había dicho. La mañana de la graduación, 10:47 de la mañana. Mi teléfono vibró. 30 segundos después, notificación de Venmo. $100 de Diane Beston. Mensaje, felicidades. $100 por 4 años de trabajo por un título que había obtenido mientras trabajaba turnos nocturnos como auxiliar de enfermería certificada para pagar el alquiler, porque ellos habían usado mi fondo universitario para los gastos de networking de la Escuela de Leyes de Garrick. Pero alguien vino. El abuelo Arthur entró 17 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Llevaba su traje azul marino, el de 1987. Todavía sirve, diría, y llevaba un ramo de claveles de safua. $12. La etiqueta del precio todavía estaba puesta. Se sentó a mi lado. No dijo nada sobre los asientos vacíos, solo me dio una palmada en la mano. Después de que crucé ese escenario, después de recoger mi diploma, nos tomamos una foto juntos, solo nosotros dos. La envié al chat familiar. Mamá reaccionó con un emoji de pulgar hacia arriba. Papá no respondió. Garrick escribió, bien. Tengo que irme a preparar para el tribunal. Pero cuando posamos para esa foto, cuando el extraño que le pedí que sostuviera mi teléfono, él me miró de una manera que no entendí en ese momento. Sus ojos eran agudos, enfocados, como si estuviera memorizando algo, archivándolo, como si estuviera llevando la cuenta. Avancemos al 14 de diciembre de 2020. Mi cumpleaños número 28, el peor año de mi vida. Estaba trabajando turnos de 16 horas en la sala de COVID en el Providence Portland Medical Center, viendo gente morir sola porque sus familias no podían visitarlos, sosteniendo iPads frente a rostros moribundos para que pudieran despedirse a través de pantallas. Volver a mi estudio, quitarme la bata en el pasillo, aterrorizada de traer el virus adentro. Llamé a mi madre a las 11:34 de la noche esa noche. Estaba sentada en el suelo del baño, todavía en sostén deportivo y ropa interior, demasiado cansada para ducharme. Estaba llorando. Mamá, es que...
Acabo de sostener la mano de otro paciente mientras moría solo hoy. Estoy aterrorizada. No puedo dormir. No puedo. Ella me interrumpió. Cariño, no puedo hablar ahora. Estamos en Zoom celebrando el ascenso de Garrick a asociado senior. Los socios de su firma están en la llamada. Este es un momento muy grande para él. Te llamo de vuelta. ¿De acuerdo? Nunca devolvió la llamada. A la mañana siguiente, un correo electrónico. Tarjeta de regalo de Starbucks de $25. Asunto: feliz cumpleaños, Izzy. Date un gusto. Garrick ganaba $285,000 al año en ese momento. Yo ganaba $68,000, pero yo era la que necesitaba darse un gusto con café. Tomé una captura de pantalla de ese correo electrónico. No sé por qué. Simplemente tuve este presentimiento, este instinto de que un día necesitaría pruebas. Pruebas de que esto era real, de que no me lo estaba imaginando. Acción de Gracias 2022, 18 de noviembre. Llamé a mi madre. ¿Vamos a hacer Acción de Gracias en la casa este año? Su voz sonó sorprendida. Oh, cariño, ¿no te dijimos que volamos a Boston? El programa de MBA ejecutivo de Garrick en Harvard tiene este maravilloso fin de semana de integración familiar. ¿Entiendes, verdad? Esto es importante para su carrera. Importante para su carrera. Garrick, que ya tenía un título de abogado de Georgetown, que ya ganaba 6 cifras, que necesitaba un MBA ejecutivo como un pez necesita una bicicleta, pero era Harvard, así que por supuesto que fueron. Vuelo 1832 de Alaska Airlines, Portland a Boston. 22 de noviembre, salida a las 6:15 de la mañana. Se quedaron 5 días. Invité al abuelo Arthur a mi estudio. Todo su metro cuadrado de 520. Nunca había cocinado un pavo antes. Lo intenté. Quedó seco. Un lado se quemó porque mi horno era antiguo y calentaba de manera desigual. El puré de papas era de caja. La salsa de arándanos era de lata. Nos sentamos en nuestro sofá cama desplegable porque no tenía mesa de comedor. Comimos en platos de papel sobre nuestras rodillas. El abuelo dijo: este es el mejor Acción de Gracias que he tenido en 30 años, Izzy. Porque alguien realmente me quería aquí. Me reí. Pensé que estaba siendo dulce, exagerando, pero él no se reía. Su rostro estaba serio. Y en sus ojos, esa misma mirada de mi foto de graduación. Aguda, enfocada, llevando la cuenta. Hice un recuento. En los 8 años entre 2016 y 2024, mis padres asistieron a 0 eventos de mi vida. ¿0? Asistieron a 23 cenas de trabajo de Garrick, fiestas de ascenso, las fiestas de cumpleaños de su hijo Grayson, su graduación de MBA, galas de networking, premios del colegio de abogados, 23-0. Ya no me enfadaba. La ira requiere energía, y yo me había quedado sin ella. Había pasado de la ira a algo más frío, aceptación, entumecimiento, el conocimiento de que así eran las cosas. Mi novio Trevor me preguntó en noviembre de 2024, cariño, ¿por qué todavía contestas cuando llaman? Porque son mi familia. No, dijo. La familia se presenta. Simplemente te usan. No discutí porque tenía razón. Así que, cuando mi teléfono sonó el 15 de diciembre de 2024 a las 7:13 de la tarde y vi a mamá en la pantalla, debería haberlo sabido. Debería haber sabido que la calidez en su voz no era amor. Era cebo. Domingo, 15 de diciembre de 2024, 7:13 de la tarde. Estaba en el apartamento de Trevor. Él estaba haciendo carbonara casera, la auténtica, con guanciale que había conducido hasta un carnicero especializado en el sureste de Portland para conseguirlo. La cocina olía a ajo y pimienta negra. Íbamos a tener una noche tranquila, quizás ver una película, quizás hablar de las fiestas. Mi teléfono se iluminó. Mamá. Casi no contesto, pero siempre contestaba. Hola, Izzy. ¿Cariño? Su voz era diferente. Cálida, suave,
casi culpable. Sé que es a última hora, pero nos encantaría tenerte en casa para Navidad este año. Tiempo familiar de verdad. Todos juntos. Ha pasado demasiado tiempo. Parpadeé, tapé el teléfono y susurré a Trevor, me quieren para Navidad. Las cejas de Trevor se levantaron. Él conocía la historia. ¿Qué pasa con Garrick? Pregunté. Oh, él también estará allí. Toda la familia. El abuelo ha estado preguntando por ti. Eso me hizo dudar. El abuelo nunca preguntaba por mí. Simplemente me llamaba directamente. Todos los domingos a las 6 de la tarde, como un reloj. Hablábamos durante 20 minutos sobre su jardín de tomates, sobre mi paciencia, sobre nada importante, sobre todo lo importante. Dudé. ¿Está bien? Sí, puedo ir. Maravilloso. La voz de mamá subió una octava. Alivio o algo parecido. Ven la mañana del 20. Tomaremos desayuno juntos. Pasa toda la semana. Será encantador. Luego añadió, casi como una ocurrencia tardía. Y cariño, no traigas a Trevor este año. Solo familia. ¿De acuerdo? Necesitamos reconectar. Bandera roja. Una bandera roja gigante ondeando. Pero la ignoré porque en mi cabeza las palabras "me quieren en casa" resonaban como una oración que finalmente había sido respondida. De acuerdo, dije. Estaré allí. Después de colgar, Trevor dejó la cuchara de madera, apagó la estufa. Cariño, piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que te invitaron a algo sin necesitar algo? Quizás han cambiado, dije. Quizás la gente no cambia, Isabelle. Los patrones sí. Y su patrón es usarte. Me sentía a la defensiva, protectora de ellos, a pesar de que nunca me habían protegido a mí. Son mis padres. Tengo que creerlo. No tienes que creer nada. Eliges hacerlo cada vez. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero no podía dejar de tener esperanza. Trevor había estado planeando algo. No sabía los detalles, pero había visto la pequeña caja de terciopelo en el estante superior de su armario cuando fui a buscar una manta extra hace 2 semanas. Lo había visto investigando Multnomah Falls, mirando los permisos para el área de observación, murmurando sobre luces de hadas y tiempos. Iba a proponerme matrimonio en Nochebuena, y yo estaba a punto de cancelar todo por una familia que nunca me había elegido. Subí a mi auto, un Honda Civic 2011 con 183,000 millas. La luz del revisar motor había estado encendida durante 6 meses. Aún no podía permitirme arreglarla. Tomé la primera 5 Sur hasta la carretera 43, salí en Oswego. El viaje duró 28 minutos, tráfico ligero, música navideña en cada estación de radio. Apagué la radio. Su casa estaba en la esquina de Glen Drive. Valla de hierro forjado, entrada de piedra de granito, 4 dormitorios, 4,200 pies cuadrados, valorada en $2.10 millones, según Zillow. Lo busqué una vez tarde en la noche, preguntándome cómo sería heredar algo, cualquier cosa. La entrada estaba vacía. Sin BMW X5. Ese era de Garrick. Sin Lexus S350. El de papá, sin Mercedes GLC. Solo la Ford F-150 de 1998 del abuelo, estacionada torcida a un lado. Pintura azul marino descolorida a gris en parches. 365,000 millas. Me había dicho ese número con orgullo el mes pasado. Me senté en mi auto, motor apagado, conté los latidos de mi corazón. 105 latidos por minuto. Demasiado rápido. Algo andaba mal. Pero abrí la puerta de todos modos. 18 de la mañana. Me acerqué a la puerta principal. Estaba sin cerrar. La empujé. Mamá, papá, ya llegué. Silencio. La casa estaba fría. Revisé el termostato en el pasillo, 64 grados Fahrenheit.
Siempre lo mantenían a 72 grados Fahrenheit cuando estaban en casa. Mi madre odiaba tener frío. El vestíbulo tenía un árbol de Navidad de 8 pies, luces blancas y doradas, perfectamente arreglado. 14 cajas envueltas debajo. Las conté después. 12 tenían etiquetas para Garrick, Brittany y Grayson. 2 estaban etiquetadas a Gerald y Diane de nosotros con amor. 0 tenían mi nombre. Caminé hacia la sala de estar. La chimenea estaba fría, ceniza gris, de al menos 2 días. No había olor a café de la cocina. Ni platos en el fregadero. Las encimeras de granito brillaban intactas. Y entonces lo vi. El abuelo Arthur sentado en su mecedora junto a la ventana mirador que daba al jardín de rosas. Llevaba su camisa de franela, la de cuadros azules, de 20 años, con un parche en el codo derecho donde la había cosido él mismo, pantalones caqui marrones, zapatillas New Balance blancas de 2003. Estaba mirando por la ventana. No se giró cuando entré. Abuelo. Me acerqué. ¿Dónde está todo el mundo? Giró la cabeza lentamente. Su rostro no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Europa, dijo. Tranquilo, factual. ¿Qué? París, luego Suiza, luego Venecia, creo. Me hizo un gesto hacia la cocina con una mano nudosa. La artritis había torcido sus nudillos años atrás. Tu madre te dejó una nota. El mundo se inclinó ligeramente. Están en Europa. No respondió, solo señaló de nuevo. Caminé hacia la cocina con piernas que se sentían entumecidas. Sobre la encimera de granito negro estaba el bloc de notas de mi madre. Estampado de rosas, rosa pastel de William Senoume. $18 por 50 hojas. Lo usaba para listas de compras y recordatorios pasivo-agresivos. La escritura era su cursiva perfecta. Escritura de ex profesora de piano. Cada letra practicada. Leí la primera línea. Isabelle, cambio de planes de emergencia. Emergencia. La palabra emergencia. Como si fuera una crisis. Como si la invitación de Garrick a Europa fuera algo que requiriera acción inmediata. Y yo solo era la solución para el problema de los que se quedaban. Mi cerebro se negó a procesarlo la primera vez. Lo leí de nuevo. Isabelle, cambio de planes de emergencia. Garrick nos invitó a Europa. Por su cuenta. Muy generoso. Partimos esta mañana. Te quedarás con el abuelo Arthur hasta el día 30. Necesitas sus medicamentos 2 veces al día. Eres enfermera. Conoces la rutina. Hay una lasaña de Stouffer's en el congelador. Te traeremos chocolate suizo. Pede esto es una buena práctica para ti. Quizás el cuidado de personas sea tu verdadera vocación, ya que la enfermería no te ha hecho exactamente exitosa. Mamá, leí la nota 3 veces. La tinta azul estaba fresca. Pluma grande. Sin correrse. La había escrito alrededor de las 8:30 de la mañana, supuse que justo antes de irse al Aeropuerto Internacional de Portland. Vuelo 5124 de Alaska Airlines a París. Charles de Gaulle, salida 11:45 de la mañana. Lo busqué después. No habían llamado, ni enviado un texto. Una nota dejada en una encimera. Cambio de planes de emergencia. Por su cuenta, muy generoso. Eres enfermera. Conoces la rutina. No te ha hecho exactamente exitosa. Mis manos debieron temblar. Esperaba lágrimas, ira, algo. No vino nada. Solo frío. Doblé la nota cuidadosamente, la puse en el bolsillo de mi sudadera, y regresé a la sala de estar. El abuelo Arthur todavía no se había movido, todavía miraba hacia el jardín. Miré por encima de la chimenea, el manto. 3 medias colgaban allí. Terciopelo rojo, bordado dorado. Gerald. Terciopelo azul, bordado plateado. Diane. Terciopelo verde, bordado dorado. Garrick.
El manto medía 6 pies de largo. Había espacio para más, pero solo había 3. El abuelo dijo en voz baja, sin mirarme. Las colgaron el miércoles por la noche. 18 de diciembre, 2 días antes de que me llamaran. 2 días antes de que me invitaran a casa. Ya habían decorado, ya habían planeado la Navidad, ya habían decidido a quién pertenecía. Me quedé allí mirando esas 3 medias, el espacio vacío al lado. Y me di cuenta de que habían planeado todo esto, la decoración, el árbol, el viaje, la nota, todo. Simplemente no me habían planeado a mí como parte de ello. 20 de diciembre, 10 y 14 de la mañana. En algún lugar sobre el océano Atlántico, mi familia estaba bebiendo champán en clase ejecutiva, volando hacia París, y yo estaba parada en una casa de $2 con 10 céntimos millones que nunca heredaría con un hombre al que habían dejado atrás como equipaje que no querían cargar. La única diferencia era que el abuelo Arthur era el único que realmente me había querido allí. Saqué la nota de mi bolsillo, la desdoblé, la leí de nuevo lentamente, esta vez, cada palabra. Eres enfermera, conoces la rutina. Usando mi profesión como herramienta, como justificación, como si mis 8 años de formación, mi licencia estatal, mi experiencia en cuidados al final de la vida, todo existiera solo para que yo pudiera ser su cuidadora no remunerada cuando fuera conveniente. Por su cuenta, muy generoso. 3 signos de exclamación en una nota de 6 palabras sobre Garrick. 0 sobre mí. No te ha hecho exactamente exitosa. Ella había subrayado la palabra exactamente. No me había dado cuenta de eso la primera vez. Había presionado el bolígrafo con más fuerza allí. Énfasis. Intencional. Mi madre me había dicho deliberadamente por escrito que mi carrera, ayudar a pacientes moribundos a mantener la dignidad en sus últimos días, no era exitosa. Garrick ayudaba a las corporaciones a evitar pagar impuestos. Ganaba $285,000 al año. Él era exitoso. Yo ganaba $68,000 ayudando a la gente a morir en paz. Yo no. Caminé hacia el congelador, lo abrí. Un artículo adentro, lasaña familiar Stouffer's, $8,99. La etiqueta del precio todavía estaba puesta. Eso era todo. Esa era la comida que habían dejado durante 10 días para un hombre de 82 años con diabetes. Abrí el refrigerador. 2 L de leche al 1%. Fecha de caducidad 18 de diciembre. Ya con 2 días de caducidad. Un tarro de mostaza Dijon. 3 huevos. Una bolsa de mezcla de ensalada. Marchita, marrón en los bordes. La despensa. Barras de granola. Sopa enlatada. Galletas. Habían dejado suficiente comida para que el abuelo no muriera de hambre. Nada más. Desde la sala de estar, el abuelo llamó, no te preocupes por la comida, Izzy. Tengo sopa. Su voz no era débil, no pedía piedad. Era firme, controlada. Cerré el refrigerador y lo miré fijamente. Pensé en llamar a mi madre, pensé en lo que diría. En mi cabeza, la conversación se desarrolló, mamá, me dejaste aquí sin siquiera preguntar si estaba libre. Cariño, no estabas ocupada, y eres muy buena en este tipo de cosas. ¿Por qué no me avisaste antes? Fue a última hora. Garrick nos dio una sorpresa con este generoso regalo. Tenía planes con Trevor. Oh, cariño, lo ves todo el tiempo. Esto es familia. Conocía ese guión de memoria. Lo había vivido durante 31 años. Cada vez que objetaba, me hacían sentir mal. Estás exagerando. Eres demasiado sensible. Pensamos que estarías feliz de ayudar. Si llamaba, terminaría pidiéndoles disculpas. De alguna manera, siempre lo hacía, así que no llamé. En cambio, le envié un mensaje de texto a Trevor. 10:33 de la mañana no están aquí. Solo somos el abuelo y yo. Te explicaré más tarde. Su respuesta llegó en segundos. Dios mío, Isabelle. No respondí. ¿Qué podría haber dicho? Tenías razón.
Lo siento. Debería haber escuchado. Todo cierto. Todo inútil. Ahora, guardé mi teléfono, miré la nota una vez más. Luego hice algo que no puedo explicar del todo. No la arrugué, no la tiré. La doblé cuidadosamente siguiendo los pliegues que mi madre ya había hecho. La puse de nuevo en mi bolsillo. Alguna parte de mí, la parte de enfermera de cuidados paliativos, tal vez la parte entrenada para documentar todo, sabía que necesitaba guardarla. ¿Evidencia de qué? Aún no estaba segura. Regresé a la sala de estar. El abuelo seguía en su silla, todavía mirando hacia el jardín donde nada florecía. Diciembre en Oregón, solo ramas desnudas y hojas muertas. Abuelo, dije en voz baja. Me quedo los 10 días hasta que regresen. Finalmente se giró para mirarme. Mirarme de verdad. Eres una buena chica, Izzy, dijo. Mejor de lo que merecen. Y entonces dijo algo que no entendí hasta mucho más tarde. No sabían eso de ti, pero yo siempre lo supe. Sus ojos eran agudos, enfocados, como si supiera algo que yo no sabía. Como si hubiera estado esperando exactamente este momento. 20 de diciembre por la noche. Mi antiguo cuarto ya no era un cuarto. Era almacenamiento. Cajas de viejos libros de leyes de Garrick. La máquina de coser de mi madre que había usado 2 veces. Decoraciones navideñas de los 90. Encontré el marco de mi vieja cama individual bajo una lona de plástico, lo saqué, lo hice con sábanas del armario de linos. La habitación olía a polvo y cosas olvidadas. A las 7:45 de la tarde bajé las escaleras. Abuelo, déjame ver tus medicamentos. Me dio una bolsa de la farmacia CVS sin discutir. Dentro, 4 frascos de prescripción, metformina 500 miligramos. Tomar una tableta 2 veces al día para la diabetes tipo 2. Atorvastatina 20 miligramos. Tomar una tableta cada noche para el colesterol. Aspirina de bebé 81 miligramos. Tomar una tableta cada mañana. Glucosamina 500 miligramos. Tomar según sea necesario para el dolor articular. Puse alarmas en mi teléfono. 8 de la mañana y 8 de la tarde para la metformina. Verifiqué la dosis, el médico que la recetó, la fecha de llenado, todo actualizado. Abuelo, ¿cuándo fue la última vez que te checaste el azúcar en sangre? Esta mañana antes de que se fueran, estaba en 131. ¿Puedo checarlo ahora? Extendió su mano. Le pinché el dedo con su glucómetro. 128 miligramos por decilitro. Buen control. Lo anoté en un cuaderno que encontré en el cajón de la cocina. Observó cómo hacía todo esto. Luego dijo, ¿te tomas esto en serio? Soy enfermera de cuidados paliativos, abuelo. No asumo, verifico. Estudió mi rostro por un largo momento. ¿Cuidados paliativos? ¿Cuidas a gente que está muriendo? Ayudo a morir con dignidad. Hay una diferencia. ¿Saben lo que haces?, preguntó. ¿De verdad? ¿Entienden? ¿Quién? Tus padres, Garrick. ¿Entienden que tomas las manos de la gente cuando dan su último aliento? La pregunta quedó suspendida en el aire durante 4 segundos. ¿Conté? No, dije finalmente. El abuelo asintió una vez, agudo, decisivo, como si acabara de confirmar algo que él ya sabía. Me desperté a las 6:30 de la mañana por ruidos abajo. Fui a la ventana. El abuelo estaba en el jardín. Hacía 34 grados Fahrenheit afuera, escarcha en el césped. Llevaba su franela y una chaqueta de lona, arrodillado junto a las camas elevadas, arrancando malas hierbas alrededor de sus plantas de tomate. No estaban dando fruto, era la temporada equivocada, pero las cuidaba de todos modos. Me vestí, salí. Buenos días, abuelo. Se levantó sorprendido. Estás despierta temprano. Las enfermeras de cuidados paliativos no duermen hasta tarde. ¿Puedo ayudar? Trabajamos en silencio durante 20 minutos. Me mostró sus herramientas. Una pala de mano de 1983.
Guantes de jardinería con 6 parches cosidos a mano. Todo viejo, todo mantenido. Tu abuela plantó estas en 1987, dijo, tocando una vid de tomate. Las he mantenido funcionando durante 37 años. ¿Podrías contratar a alguien para hacer esto? Podría, pero entonces, ¿quién recordaría a tu abuela? Entramos. Hice café en su cafetera MR Coffee, la de 1991. Etiqueta de precio de $19,99, todavía pegada en la parte inferior, me la mostró. Esta cafetera es más vieja que algunos de mis compañeros de trabajo, dije. Todavía funciona. ¿Por qué reemplazarla? Nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestro café. Solo nosotros. La casa estaba tan silenciosa. Entonces el abuelo preguntó, Izzy, ¿sabes cuánto vale esta casa? Parpadeé. Joe dice alrededor de $2,10 millones. ¿Y sabes quién es el dueño? Dudé. Papá. No. No dio más detalles, solo tomó un sorbo de café, se levantó, caminó hacia su silla en la sala de estar, dejándome sentada allí con esa única palabra flotando en el aire. No. 21 de diciembre por la tarde. El abuelo quería ir al supermercado. Me ofrecía conducir. Yo conducir, dijo. 365,000 millas en esa camioneta. Conozco cada traqueteo. Deja que un viejo tenga su dignidad. Así que me senté en el asiento del pasajero de su Ford F-150 de 1998. Azul marino, pintura descolorida. El interior olía a serrín y Old Spice. La radio solo era AM/FM. Sin Bluetooth, sin cable auxiliar. Condujo 12 millas hasta Fred Meyer en la carretera 43. Firme, cuidadoso, 5 millas por debajo del límite de velocidad. Otros autos tocaban la bocina cuando pasaban. A él no le importaba. Mientras él entraba a comprar sopa y pan, yo me quedé en la camioneta. Abrí la guantera buscando pañuelos. Encontré el registro, la tarjeta del seguro y una tarjeta de presentación. Bernard Price, Esquire, Planificación Patrimonial y Derecho Fiduciario. Portland, Oregón. 503-555-0192. La tarjeta era vieja, las esquinas dobladas. En el reverso, con la letra del abuelo, llamar antes del 28 de diciembre. Hoy era 21 de diciembre. Miré esa tarjeta durante mucho tiempo. Planificación patrimonial, fideicomisos, una fecha límite. La volví a poner exactamente donde la había encontrado. Cuando el abuelo regresó con 2 bolsas de comestibles, no mencioné nada. Cenamos a las 6 de la tarde sopa de tomate Campbell's y sándwiches de queso a la parrilla que el abuelo hizo en una sartén de hierro fundido de 1975. Nos sentamos en la mesa de la cocina, solo nosotros dos. Tus padres me llamaron ayer, dijo el abuelo. París. Levanté la vista sorprendida. Lo hicieron. Preguntaron si yo estaba manejando bien las cosas. Sí, dije. Tú estabas aquí. Tu madre dijo, oh, bien. Entonces estás atendido. Colgó después de 90 segundos. Sacó su teléfono, un teléfono plegable, no un smartphone, y me mostró el registro de llamadas. Llamada entrante Diane Beston, 20 de diciembre, 2:47 de la tarde, duración 1 minuto 34 segundos. No habían preguntado por mí, no habían preguntado si había llegado a salvo, no se habían disculpado por la nota, por la sorpresa, por nada. Solo estás atendido. Al menos llamaron, dije débilmente. El abuelo dejó su teléfono, me miró con una intensidad que me hizo dejar de masticar. Izzy, deja de defenderlos. Nadie me había dicho eso antes, ni siquiera Trevor. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No quebrándose, sino abriéndose. Abuelo, dije después de un largo silencio, ¿por qué te quedas en esta casa con ellos? Se quedó callado durante 8 segundos. Terminamos de cenar, lavamos los platos juntos, él lavando, yo secando, un viejo ritmo, cómodo.
Y en ese momento tranquilo, parados lado a lado en esa enorme casa vacía, me sentí más en paz que en 10 años de navidades familiares. 28 de diciembre, 9:14 de la mañana sonó el teléfono fijo. El abuelo todavía tenía un teléfono de disco beige de 1982 que colgaba en la pared de la cocina. Contestó, habla Arthur Beston. Pausa. Escuchó. Sí, Bernard. Recibí tu mensaje. Otra pausa. Estaba sentada en el sofá de la sala fingiendo leer la guía de Douglas de la muerte para vivir, pero escuché cada palabra. 28 de diciembre, 2 de la tarde. Mi casa. Sí. Trae los documentos. Pausa. El abuelo me miró de reojo. Rápidamente bajé la vista hacia mi libro. No, no les digas. Esto es entre nosotros. Colgó. El silencio que siguió fue eléctrico. Seguí mirando mi libro, sin leer una palabra. El abuelo caminó lentamente hacia su mecedora, se sentó, tomó su propio libro, un western de Louis L. Amour que había leído 30 veces. Bernard, el abogado cuya tarjeta estaba en la camioneta. 28 de diciembre, 2 días antes de que regresaran mis padres. Trae los documentos. No les digas. Debería haber preguntado, debería haber dicho algo. En cambio, levanté la vista. Abuelo, ¿está todo bien? Él sonrió. Sonrió de verdad. La primera sonrisa real que le había visto desde que llegué. Todo, Izzy, dijo. Está a punto de estar muy bien. Lo dijo como una promesa. No como tranquilidad, no como consuelo, una promesa. Y no pregunté a qué se refería porque alguna parte de mí, la parte que había guardado esa nota, que había hecho capturas de pantalla de correos electrónicos, que había estado recopilando pruebas durante años sin saber por qué, entendió que debía esperar. Así que esperé. Trevor llamó a las 7 de la tarde por FaceTime. Contesté desde la sala de estar. El abuelo estaba en su silla leyendo. El fuego que había encendido en la chimenea crepitaba suavemente. Feliz Nochebuena, cariño, dijo Trevor. Su rostro llenó la pantalla de mi teléfono. Podía ver su apartamento detrás de él. Nuestro apartamento, en realidad, ya que me quedé allí 4 noches a la semana. ¿Cómo te aguantas? Honestamente, mejor de lo esperado. Él sonrió, pero no le llegó a los ojos. Tu familia me envió un mensaje hoy, preguntando si sabía dónde comprar chocolate suizo auténtico en Portland para ti. Al parecer, olvidaron comprarte algo en Suiza. No respondí. Me reí, pero salió amargo. Están en Suiza ahora mismo. Pueden comprarlo ellos mismos. Ese es el punto, Isabelle. No lo harán. El abuelo levantó la vista de su libro. No me di cuenta de que había estado escuchando. Después de colgar, el abuelo dijo en voz baja, ¿ese es tu joven? Sí, Trevor. Es bombero. Te ama. Lo sé. Y tiene razón. No te traerán chocolate. Señaló su libro. Lo olvidarán o dirán que las tiendas del aeropuerto estaban cerradas o que no les quedaba espacio en el equipaje. El abuelo dejó su libro. Los he visto hacerte esto durante 30 años. Lo miré fijamente. Tú lo notaste, Izzy. Soy viejo, no ciego. Algo en mi garganta se tensó. Toda mi vida, había pensado que estaba siendo paranoica, sensible, leyendo demasiado en las cosas. Cada terapeuta que había visto me había sugerido que tal vez estaba proyectando, tal vez estaba buscando atención. Tal vez necesitaba examinar mis propias expectativas. Pero aquí estaba el abuelo Arthur, de 82 años, diciéndome que él también lo había visto. No estaba loca. Era real. Me desperté a las 7 de la mañana. Sin regalos debajo del árbol para mí. Ya lo sabía. No esperaba ninguno. Fui abajo, preparé café. El abuelo ya estaba despierto, sentado en su silla. Me extendió un sobre. Dentro había una tarjeta hecha a mano, papel de acuarela.
Había pintado una planta de tomate con trazos temblorosos, frutos rojos, hojas verdes. Dentro, su letra, Izzy, gracias por estar aquí. No porque te lo pidieran, sino porque elegiste estarlo. Abuelo Arthur. Adjunto, un billete de $50, viejo, de 1985. El papel era suave, gastado casi hasta ser tela. Empecé a llorar. No por los $50, sino por las palabras. Porque elegiste estarlo. Nadie me había dado las gracias por elegirlos antes. El abuelo se levantó lentamente, su artritis le hacía gruñir, y me abrazó. No había abrazado a nadie en esa casa en años. No éramos una familia de abrazos, pero me sostuvo durante 10 segundos, y susurró, eres la única que me ve como una persona, no como una chequera. Me separé. ¿Chequera? Se dio cuenta de lo que había dicho. Se atrapó. Nada. Un viejo que divaga. Pero no estaba divagando. Era deliberado. Me estaba probando, viendo si presionaría. No lo hice, no todavía. Nos sentamos en la sala de estar. El abuelo comenzó a hablar sobre Beston Timber Holdings, la compañía que había construido. Nunca me había contado estas historias antes. Comencé en 1965, dijo. Un camión, un equipo de tala. Yo conduje ese camión durante 15 años. Tu abuela llevaba los libros en una mesa auxiliar en nuestro garaje. Eso es increíble. 47 años después, en 2012, Weyerhaeuser me ofreció $24 millones. Lo acepté. Casi dejo caer mi café. $24 millones. Tu padre piensa que me lo gasté. Gastos de manutención, facturas médicas, caridad. Piensa que me quedan quizás $200,000 en ahorros. ¿Y tú? Sonrió. Pequeño, agudo. No. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Invertí los $24 millones. Portafolio conservador de fondos balanceados. Ha crecido a $20,30 millones. Los dividendos generan alrededor de $600,000 al año. Yo vivo con $38,000. Rastro cada centavo. ¿A dónde va el resto? Donaciones, anónimas. Becas para niños en Tlaxcani. Ese es mi pueblo natal. Financiación para programas de cuidados paliativos. Me miró cuando dijo cuidados paliativos. Servicios para veteranos. Nadie lo sabe, ni siquiera Geral. ¿Por qué esconderlo? Porque quería ver quién me amaba por ser yo. Se inclinó hacia adelante en su silla. Resulta que solo una persona lo hizo. Estaba mirándome directamente a mí. Mis manos temblaban. El abuelo Arthur tenía $20 millones y mi familia lo había dejado en una casa vacía con una lasaña congelada de $8,99. Estábamos sentados junto al fuego de nuevo. Yo estaba en el suelo apoyada contra el hogar de piedra. El abuelo estaba en su silla. De repente preguntó, Izzy, si pudieras elegir a tu familia, elegir de verdad, ¿los elegirías a ellos? La pregunta se sentó entre nosotros como una piedra. 12 segundos de silencio. Conté mis respiraciones. No, dije finalmente. ¿Por qué no? Mi voz se quebró. Porque no me ven. Soy una herramienta, un plan de respaldo, una conveniencia. He pasado 31 años tratando de ganarme algo que nunca me van a dar. ¿Y qué es eso? Tuve que forzar las palabras. Amor, respeto, solo ser deseada. El abuelo asintió lenta y deliberadamente. 28 de diciembre. El abogado, los documentos, la llamada telefónica. Abuelo, ¿qué está pasando el día 28? Sus ojos estaban firmes, claros, enfocados. Justicia, Izzy. Silenciosa, legal, irreversible. Justicia. 27 de diciembre, mañana. El abuelo me pidió que lo llevara al banco. US Bank, sucursal de Lakeas Wigo.
Entró a la bóveda solo. Esperé en el vestíbulo. 18 minutos. Salió cargando una carpeta de cuero marrón asegurada con un candado de combinación de latón. No la abrió, solo la puso en su bolso de lona. En el auto, de camino a casa, dijo, mañana, a las 2 de la tarde, un abogado llamado Bernard Price vendrá a la casa. Necesito que estés allí. ¿Por qué? Porque esto te involucra. Mi corazón martilleaba. ¿Me involucra cómo? No respondió. Solo miró por la ventana al cielo gris de Oregón. De vuelta en la casa, el abuelo fue a su cuarto. Lo oí al teléfono. No pude distinguir las palabras, solo el retumbar bajo de su voz. Cuando regresó abajo, parecía tranquilo, como si se hubiera tomado una decisión. Le envié un mensaje de texto a Trevor. Algo grande está pasando mañana. No puedo explicarlo todavía, pero creo que voy a estar bien. Su respuesta, siempre has estado bien, Isabelle. Solo te hicieron pensar que no lo estabas. Leí ese texto 5 veces. Esa noche, no pude dormir. Me acosté en mi cama de la infancia que ya no era mía. En una habitación llena de cajas de otras personas, y pensé en 31 años, graduaciones perdidas, cumpleaños olvidados, acciones de gracias solo, turnos de COVID cuando estaba aterrorizada, y nadie llamó, la propuesta de Trevor retrasada. La nota, quizás el cuidado de personas sea tu verdadera vocación, ya que la enfermería no te ha hecho exactamente exitosa. Y me di cuenta de algo. Ya no necesitaba perdón. Necesitaba justicia. Mientras vivía esos 7 días con el abuelo en silencio y sencillez, mi familia vivía algo muy diferente. Lo sé porque seguía la cuenta de Instagram de Brittany, la esposa de Garrick. Brit Beston Lux. 3,400 seguidores. Ella documentaba todo. La seguí obsesivamente. Hice capturas de pantalla de cada publicación. No sé por qué. El mismo instinto que me hizo guardar la nota. ¿Evidencia? 21 de diciembre, 2:34 de la tarde. Publicación de Brittany. Foto de copas de champán en una mesa de desayuno. La Torre Eiffel perfectamente enmarcada en una ventana de piso a techo detrás de ellas. Leyenda, magia parisina. Le Marice viviendo la vida que queremos. Le Marice. Lo busqué. $1,200 por noche. Tenían 2 habitaciones. Una para mis padres, una para Garrick, Brittany y el pequeño Grayson. 4 noches en París, $9,600. Mientras yo revisaba el azúcar en sangre del abuelo y me aseguraba de que tomara sus píldoras 2 veces al día, nueva publicación, los 5 en una pista de esquí, mi padre con una parca negra, mi madre con una blanca, Garrick y Brittany con chaquetas rojas a juego. Grayson con un pequeño traje de nieve azul. Leyenda, Nochebuena en los Alpes suizos. La Chetty en el mato. Metas familiares. La Chetty en el mato. Lo busqué también. $1,800 por noche, 3 noches, 2 habitaciones, $10,800. Hice los cálculos en un cuaderno tarde en la noche, incapaz de dormir. Miré Venecia a continuación. Un hombre en Venecia a $2,100 por noche durante 3 noches. 2 habitaciones equivalen a $12,600. Hoteles totales, $32,000. Cenas. Brittany publicó fotos de 3 restaurantes con estrellas Michelin. Investigué los menús de degustación. Promedio de $600 por persona x 5 personas x 2 comidas al día durante 10 días. Estimación conservadora, $60,000. No, eso era demasiado alto. Grayson tenía 3 años. No tendría menús de degustación completos. Recalculé, $12,000 para cenas. Vuelos, $27,900. Hoteles, $32,000. Cenas, $12,000. Total, $71,900. Garrick había afirmado que era por su cuenta.
Pero la publicación de Brittany del 24 de diciembre estaba etiquetada agradecida, leyes extranjeras con una foto de mi madre y Brittany chocando copas de vino. Mis padres lo pagaron. No Garrick. $72,000. Mientras yo comía una lasaña congelada de $8,99 el día de Navidad, sentada en el suelo de la cocina a las 11:47 de la noche porque estaba demasiado cansada para sentarme en una silla después de hacer la lavandería del abuelo, limpiar los baños, revisar sus medicamentos, asegurarme de que estuviera cálido, alimentado y seguro. 26 de diciembre, 9:02 de la mañana. Brittany publicó una foto de una góndola en Venecia. Todos en abrigos de diseñador, Grayson sosteniendo un gelato. Leyenda, nada dice, Día de San Esteban, como los canales venecianos. Aman Benice bendecidos bendecidos. Miré fijamente esa palabra durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Mensaje de mamá. Hola cariño. Espero que tú y el abuelo estén pasando un buen rato. Estamos en Venecia. Absolutamente impresionante. ¿Cómo va todo? Escribí 4 respuestas diferentes. Borré todas. Finalmente envié, bien. El abuelo está bien. Su respuesta llegó en segundos. Oh, bien. Estaremos en casa el día 30. No olvides sus medicamentos de la noche. Besos. No olvides sus medicamentos de la noche. Soy enfermera de cuidados paliativos. Manejo horarios de medicamentos para 12 pacientes moribundos simultáneamente. Rastreé goteros de morfina, parches de fentanilo, protocolos contra las náuseas, escalas de dolor, medidas de confort. Pero mi madre sintió la necesidad de recordármelo mientras tomaba Prosecco en Venecia que recordara las píldoras del abuelo. Hice una captura de pantalla del texto, la agregué a una carpeta en mi teléfono que había etiquetado Evidencia. 18 capturas de pantalla ahora. El abuelo apareció en el marco de la cocina. No sabía que había estado allí. Preguntaron ¿cómo estás? Dijo en voz baja. Miré hacia el texto. Estamos en Venecia. Absolutamente impresionante. ¿Cómo va todo? Todo. No, ¿cómo estás? Todo. Lo que significaba, el abuelo sigue vivo. No, dije. No lo hicieron. El abuelo asintió una vez. Nunca lo hacen. Esa noche, no pude dormir de nuevo. Abrí la aplicación de notas, hice más cálculos. Mi salario, $68,000 por año. Después de impuestos, aproximadamente $51,000 por mes, $4,250. Por semana, $981. Del 20 al 30 de diciembre son 10 días. Había ganado $1,430 en esos 10 días brutos antes de impuestos, alrededor de $1,350 netos. Su viaje, $72,000. Su viaje costó 68.5 veces lo que gané mientras cuidaba al abuelo. Puesto de otra manera, sus vacaciones costaron más de lo que ganaría en 14 meses de enfermería de cuidados paliativos a tiempo completo. Garrick ganaba $285,000 al año. En los 10 días que estuvieron fuera, ganó aproximadamente $10,959 aunque no estuviera trabajando. Tiempo libre pagado. Yo gané $1,350 trabajando 24/7. Sin paga, sin gracias. Y mi madre había escrito en esa nota, quizás el cuidado de personas sea tu verdadera vocación, ya que la enfermería no te ha hecho exactamente exitosa. Recordé esa palabra, exitosa. Miré de nuevo el Instagram de Brittany. El champán, los Alpes, las góndolas, los abrigos de diseñador, las estrellas Michelin, y pensé, define éxito. 28 de diciembre, 2:03 de la tarde sonó el timbre. El abuelo ya estaba sentado en la sala de estar, vestido con su traje azul marino de 1987, el que había usado para mi graduación. Había pulido sus zapatos, peinado su cabello blanco con agua. Abrí la puerta. Un hombre de unos 60 años estaba allí. Traje gris, corbata plateada, maletín de cuero,
ojos amables. Señorita Beston, soy Bernard Price. Su abuelo me está esperando. Lo dejé entrar. Nos sentamos en el comedor, formal. La mesa que nunca usamos. El abuelo en la cabecera. Yo a su derecha. Bernard frente a nosotros. Bernard abrió su maletín, sacó una carpeta de cuero. 47 páginas adentro. Conté después. Señor Price, dijo Bernard. He preparado los documentos como solicitó. El nuevo fideicomiso, el testamento y la carta. El abuelo asintió. Isabelle, este es Bernard. Él va a explicar algunas cosas. Bernard se giró hacia mí. Su expresión era neutral, pero no cruel. Señorita Beston, su abuelo me ha pedido ejecutar cambios significativos en su plan patrimonial. Estos cambios son considerables. Deslizó los documentos por la mesa. Vi mi nombre, Isabelle Catherine Beston, una y otra vez. Beneficiaria, fiduciaria, ejecutora. Vi números, cantidades de dinero con tantos ceros que perdí la cuenta. Bernard explicó. Escuché como si estuviera bajo el agua. Valor del fideicomiso, $20,347,000. Para Gerald Beston, mi padre, $250,000. Para Diane Beston, mi madre, $250,000. Para su hermano, Garrick, $250,000. Para organizaciones benéficas designadas, $4,500,000. Isabelle Catherine Beston, $15,472,000 más control discrecional total sobre cualquier distribución adicional a los miembros de la familia. No podía respirar. ¿Yo? ¿Qué? El abuelo se inclinó, tomó mi mano. Sus dedos estaban nudosos por la artritis, pero su agarre era fuerte. Te dejaron aquí como si fueras nada, dijo en voz baja. Te dejo todo para demostrar que no lo eres. Bernard sacó un sobresellado, papel color crema, papel grueso. Su abuelo también me ha pedido que esté presente cuando la familia regrese para leer esta carta en voz alta. Están programados para regresar el 30 de diciembre, ¿correcto? Asentí, incapaz de hablar. Firmaré a las 3 de la tarde ese día, abuelo, dijo Bernard. Firmó 12 lugares. Yo fui testigo. Vi mi mano temblar tanto que apenas pude escribir mi nombre. Sello de notario con marca de tiempo, 2:38 de la tarde 28 de diciembre de 2024. Legal, vinculante, irrevocable. No hablamos mucho. El abuelo y yo nos movimos por la casa en silencio. Yo preparaba el desayuno. Él leía el periódico. Yo lavaba la ropa. Él se sentaba en su silla. Alrededor del mediodía, dijo, puedes darles dinero si quieres, Izzy. Esa es tu elección. Pero el control es tuyo. Tendrán que preguntarte. Tendrán que reconocerte por una vez. ¿Qué pasa si digo que no? Entonces dices que no. Le envié un mensaje de texto a Trevor. Algo grande está pasando mañana. No puedo explicarlo todavía, pero creo que voy a estar bien. Respondió, siempre has estado bien, Isabelle. Solo te hicieron pensar que no lo estabas. Esa noche, me acosté pensando en 31 años, graduaciones, cumpleaños, acciones de gracias, la sala de hospital, la nota. No necesitaba perdón. Necesitaba que me vieran, y mañana lo harían. Mi teléfono vibró. Mensaje de mamá. Aterrizamos, estaremos en casa alrededor de las 2:30. No puedo esperar a verlos a ambos. El abuelo lo leyó por encima de mi hombro. Dice que no puede esperar, murmuró. Pudo haber llamado cualquiera de los 10 días. No lo hizo. Debería advertirles sobre Bernard. No. Deja que entren como siempre lo hacen, sin esperar que nada haya cambiado. Bernard llegó, puso su maletín sobre la mesa de centro. Nos sentamos. El abuelo en su mecedora, yo en el sofá, Bernard en el sillón.
La puerta principal estaba sin cerrar. 2:34 de la tarde escuché motores de autos, 3 a la vez. BMW X5, Lexus S350, Mercedes GLC. Estaban en casa. Puertas cerrándose. Ruedas de equipaje sobre el pavimento. Risas. La voz brillante y fuerte de mi madre. Estamos en casa, Garrick. Dios, extraño el café americano. Mi padre. Izzy, papá. Entraron, bronceados, descansados, sonriendo. Brittany llevaba un bolso Hermes. Grayson sostenía un oso de chocolate de Lindt. Caminaron hacia la sala de estar, nos vieron sentados allí, vieron a Bernard, el traje, el maletín, los documentos sobre la mesa. Sus sonrisas vacilaron. Mamá parecía confundida. Papá parecía sospechoso. Los ojos de Garrick se entrecerraron. Papá, dijo mi padre lentamente. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? La voz del abuelo era tranquila. Siéntense, Gerald. Mi padre estaba de pie en el arco entre el vestíbulo y la sala de estar. Mi madre a su lado, su mano se arrastró hasta su garganta. Garrick y Brittany detrás de ellos, todavía sosteniendo su equipaje. El pequeño Grayson se soltó y corrió escaleras arriba, agarrando su iPad. No entendió. Suerte la suya. Papá, Gerald, dijo de nuevo. Su voz tenía un borde ahora. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién es este hombre? El abuelo no levantó la voz. No era necesario. Este es Bernard Price, mi abogado. Siéntense. Diane rió nerviosamente. El sonido era demasiado agudo, demasiado brillante. Arthur, nos estás asustando. ¿Está todo bien? ¿Estás enfermo? Estoy bien. Siéntense. El mandato en su voz no dejaba lugar a discusiones. Se sentaron. Gerald y Diane tomaron el sofá pequeño, rígidos, incómodos, al borde. Garrick arrastró 2 sillas del comedor a la sala de estar, las patas raspando contra la madera. Él y Brittany se sentaron. La rodilla de Garrick comenzó a rebotar inmediatamente. Un indicio. Solo hacía eso cuando estaba nervioso. Me quedé en el sofá junto a la silla del abuelo. Bernard se sentó frente a todos ellos, maletín abierto, manos cruzadas tranquilamente sobre los documentos. El silencio se extendió. Diane rompió primero. Me miró, realmente me miró por primera vez desde que entraron. Izzy, cariño, ¿de qué se trata esto? Le sostuve la mirada, mantuve mi voz nivelada, fría. No lo sé, mamá. El abuelo tampoco me lo dijo con antelación, pero a diferencia de ti, yo sí estuve aquí. Su rostro se puso pálido. La mandíbula de Gerald se tensó. Vi el músculo saltar. Garrick se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, tratando de tomar el control de la situación. Modo abogado. Abuelo, si esto es por dinero, podemos discutirlo en privado. No necesito un abogado, interrumpió el abuelo. Sí, lo necesito. Porque me habrías convencido de no hacerlo. Garrick parpadeó. ¿Convencerme de no hacer qué? Cambiar mi testamento. Las palabras cayeron como una bomba en agua tranquila. Silencio. Conté. 4 segundos. 5. El rostro de Garrick cambió a través de 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, luego cálculo, luego algo parecido al pánico. La mano de Diane se apretó en el brazo de Gerald, las uñas clavándose en la tela de su chaqueta. Gerald habló lentamente, con cuidado, de la forma en que se hablaría a alguien en un saliente. Cambiamos tu testamento. Sí. ¿Cuándo? 28 de diciembre, hace 2 días. La voz de Diane subió una octava. Mientras estábamos fuera. El abuelo se inclinó hacia adelante. La mecedora crujió. No, Diane. Mientras me abandonaron a mí e Isabelle. La palabra abandonado flotó en el aire como humo. Diane se sonrojó,
su boca se abrió, se cerró. Miró a Gerald buscando ayuda. Gerald intentó otro enfoque, suavizando su voz. Hijo preocupado. Papá, no te abandonamos. Te dejamos en buenas manos. Isabelle es una cuidadora profesional. Sabíamos que estarías a salvo con ella. Le dejaste una nota, dijo el abuelo. Su voz era tranquila, pero ahora tenía un borde como vidrio roto. No llamaste. No preguntaste si estaba disponible. Dejaste una nota y te fuiste a Europa. Fue a última hora, comenzó Diane. Fue egoísta. Garrick se levantó de repente, silla raspando, señalándome. ¿Tú lo incitaste? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me quedé sentada, manos cruzadas en mi regazo, voz firme. Ni siquiera lo supe hasta ayer. Brittany tiró de la manga de Garrick. Cariño, siéntate. Él la apartó. Abuelo, ella te está manipulando. Es enfermera. Sabe cómo trabajar con ancianos vulnerables. Esto es de manual. El abuelo se puso de pie. Le costó esfuerzo. Su artritis hacía que cada movimiento fuera doloroso. Pero se puso de pie. Todo su 5'9", 160 libras, 82 años. Y en ese momento, era un gigante. Siéntate, muchacho. Garrick se sentó. Nunca antes había oído al abuelo usar esa voz. Ninguno de nosotros lo había hecho. Isabelle no manipuló nada. Estuvo aquí. Revisó mi azúcar en sangre 2 veces al día. Se aseguró de que tomara mis medicamentos. Cocinó comidas. Hizo lavandería. Se sentó conmigo el día de Navidad cuando estaba solo porque ustedes 3 estaban bebiendo champán en París. Gerald abrió la boca. Te lo pedimos. Le dijiste. Hay una diferencia. Mi madre miró hacia la encimera de la cocina. Seguí su mirada. La nota todavía estaba allí donde la había dejado hace 10 días. Se dio cuenta de que el abuelo la había leído. Su rostro se puso blanco. Garrick estaba respirando con dificultad ahora, tratando de recuperar el control. Abuelo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué cambiaste? El abuelo miró a Bernard, asintió una vez. Bernard abrió la carpeta, y vi el mundo de mi familia terminar. La voz de Bernard era tranquila, profesional. Podría haber estado leyendo una lista de compras, pero cada palabra era un golpe de martillo. Fideicomiso revocable de Arthur James Beston. Modificado el 28 de diciembre de 2024. Hizo una pausa, se aseguró de que todos estuvieran escuchando. Valor total de los activos, $20,347,000. Diane jadeó. Realmente jadeó. Su mano voló a su boca. Los ojos de Gerald se abrieron mucho. $20 millones. Papá, pensé que dijiste. Pensaste que era pobre, dijo el abuelo en voz baja. Los dejé pensar eso. Quería ver quién me amaría cuando pensaran que no tenía nada. Bernard continuó imperturbable. Distribución como sigue. Otra pausa. Podía escuchar la respiración rápida y superficial de Diane. Para Gerald Thomas Beston, $250,000. El rostro de Gerald se quedó flácido. Para Diane Marie Beston, $250,000. Mamá emitió un pequeño sonido en su garganta. No del todo un sollozo. Algo peor. Para Garrick Alexander Beston, $250,000. Garrick estaba mirando a Bernard como si le hubieran abofeteado. Para organizaciones benéficas designadas, específicamente el Fondo de Becas de Clatskanie y School, la Fundación de Cuidados Paliativos de Oregón y Veteranos Discapacitados de Oregón, $4,500,000. Brittany susurró, Dios mío. Para Isabelle Catherine Beston, $15,472,000 más control discrecional total sobre cualquier distribución adicional a los miembros de la familia a su entera discreción. Silencio. No el tipo de silencio que es pacífico.
El tipo que viene justo antes de una explosión. 11 segundos. Los conté. Luego Garrick susurró. 15 millones de dólares. Mi cerebro no podía procesarlo. 15 millones de dólares. Yo ganaba $68,000 al año. Eso era. Ni siquiera podía hacer los cálculos. 221 años de trabajo, más de 3 vidas. Gerald estaba temblando, todo su cuerpo temblaba como si lo hubieran golpeado. Papá, no puedes. Esto es. Ella no. No pudo terminar una frase. La voz del abuelo se abrió paso. ¿Ella no qué, Gerald? ¿Merecerlo? ¿Por qué? ¿Por qué es solo una enfermera? ¿Por qué no es exitosa? Gerald no tenía respuesta. Diane comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje. Arthur, por favor. Somos tu familia. Tú eres mi sangre, dijo el abuelo. Isabelle es mi familia. Bernard sacó de nuevo la carpeta, sacó un sobresellado, papel color crema, papel grueso. Arthur me ha pedido que lea en voz alta una carta que ha escrito para todos ustedes. Eso no es necesario, comenzó Gerald. Es extremadamente necesario, dijo Bernard. Su fachada profesional se agrietó ligeramente. Vi ir allí. Había leído esta carta. Sabía lo que decía. Abrió el sobre, desdobló 3 páginas de la letra del abuelo, y comenzó a leer. A mi hijo Gerald, a mi nuera Diane, y a mi nieto Garrick, tengo 82 años. He vivido lo suficiente para ver quiénes son realmente las personas cuando piensan que nadie está mirando. Construí Beston Timber Holdings desde cero. Un camión en 1965. Un equipo de tala. Trabajé 16 horas al día durante 47 años. En 2012, vendí la compañía por $24 millones. Tú, Gerald, asumiste que me lo había gastado. Nunca preguntaste. Simplemente asumiste que tu viejo padre era descuidado con el dinero. Pensaste que me quedaban quizás $200,000 en ahorros, viviendo de la seguridad social. Los dejé creer eso porque quería ver quién me amaría cuando pensaran que era pobre. Los $24 millones ahora son $20,30 millones. Vivo con $38,000 al año. El resto lo he donado anónimamente. Becas, programas de cuidados paliativos, servicios para veteranos. He estado haciendo esto durante 12 años. Nunca se dieron cuenta. Gerald miraba al suelo. Diane lloraba abiertamente ahora. El rostro de Garrick había pasado de rojo a blanco a gris. Bernard siguió leyendo. Implacable. Durante 31 años, los he visto tratar a mi nieta como un plan de respaldo, como ayuda contratada, como algo para ser usado cuando es conveniente e ignorado cuando no lo es. 19 de mayo de 2018. Su graduación de enfermería. Se la perdieron para volar a Seattle por la deposición de Garrick. Le enviaron $100 por Venmo. 14 de diciembre de 2020, su cumpleaños número 28. La llamó llorando después de ver morir a otro paciente de COVID. Le dijo que estaba ocupado celebrando el ascenso de Garrick. Le envió una tarjeta de regalo de Starbucks de $25. Acción de Gracias 2022. Volaron a Boston para el fin de semana de integración familiar del MBA de Garrick. Dejaron a Isabelle sola. Me invitó a su pequeño apartamento. Hizo pavo por primera vez. Estaba quemado. Nos lo comimos de todos modos. Fue el mejor acción de gracias que he tenido en 30 años porque alguien realmente me quería allí. Diane me miró. Sus ojos suplicaban. Miré hacia atrás sin nada. Sin perdón, sin ira, nada. Esta Navidad, le dejaste una nota. No una llamada telefónica, una nota. Le dijiste que el cuidado de personas podría ser su verdadera vocación, ya que la enfermería no la ha hecho exactamente exitosa. ¿Entienden lo que hace Isabelle? Isabelle es una enfermera de cuidados paliativos.
Sostiene las manos de extraños moribundos. Ayuda a las personas a dejar este mundo con dignidad, con consuelo, con alguien que las vea como seres humanos en sus momentos finales. Hace esto por $68,000 al año. Garrick, ayudas a las corporaciones a evitar pagar impuestos. Ganas $285,000 al año. Eres recompensado. Ella es descartada. Gastaron $72,000 en unas vacaciones europeas mientras ella revisaba mi azúcar en sangre y se aseguraba de que no muriera sola. He vivido lo suficiente para conocer esta verdad. La riqueza sin carácter es pobreza. Ustedes tres son ricos. También están vacíos. Garrick se levantó de nuevo. Esto es una locura. No puedes. Bernard ni siquiera levantó la vista, solo siguió leyendo. Isabelle pasó 10 días conmigo, no porque le pidieran amablemente, sino porque lo esperaban. Lo exigieron en una nota pasivo-agresiva y se fueron a París. Ella no sabía que yo tengo $20 millones. Pensó que yo era pobre. Se quedó de todos modos. Me preparó café todas las mañanas en mi cafetera de 1991. Revisó mis medicamentos como si importara. Se sentó conmigo el día de Navidad y no se quejó una vez de que se estaba perdiendo su vida, su novio, sus planes. Por eso se lo lleva todo. Mis ojos ardían. Yo también estaba llorando. Lágrimas silenciosas. El abuelo se inclinó y apretó mi mano. La voz de Bernard no vaciló. Gerald, Diane, Garrick, cada uno de ustedes recibirá $250,000. Eso es más que generoso dado su trato hacia Isabelle durante los últimos 31 años. Si quieren más, tendrán que pedírselo a ella. Tendrán que disculparse con ella. Tendrán que demostrarle que han cambiado. Tendrán que mostrarle que la ven como un ser humano, no como una herramienta. Ella decidirá a su entera discreción si merecen $1 más. No yo. ¿Ella? Esto no es un castigo. Es rendición de cuentas. Es cosechar lo que han sembrado. Los amo, pero no recompensaré la crueldad. Arthur James Beston, 27 de diciembre de 2024. Bernard dobló la carta, la dejó. La habitación estaba absolutamente silenciosa, excepto por el llanto de Diane. Luego Garrick explotó. Se puso de pie, tirando su silla hacia atrás. Esto es. La voz de Bernard fue hielo. Es legal, notariado, ejecutado. Evalué al señor Beston personalmente. Está en pleno uso de sus facultades mentales. Esto se mantendrá. Diane se volvió hacia mí, su rostro torcido con algo entre rabia y desesperación. ¿Planeaste esto? ¿Manipulaste a un anciano enfermo? Encontré mi voz. Salió firme, fría. No está enfermo. Simplemente asumieron que estaba indefenso porque es viejo. Ni siquiera lo conocen. Gerald me señaló, temblando. Isabelle, no entiendes el dinero. Lo perderás todo en 5 años. Necesitas nuestra ayuda también. Entiendo el dinero perfectamente, papá. Simplemente nunca tuve nada porque gastaron el mío en Garrick. La verdad de eso lo golpeó. Lo vi en su rostro. Garrick se volvió hacia el abuelo, desesperado ahora. Abuelo, voy a impugnar esto. Conseguiré abogados. Bernard se puso de pie, cerrando su maletín con un chasquido decisivo. Pueden intentarlo. La ley de Oregón es muy clara sobre la capacidad testamentaria. Su abuelo está lúcido, sin coerción y actuando por su propia voluntad. Perderán, y las costas legales les costarán sus $250,000. Les aconsejo que no lo hagan. Brittany agarró el brazo de Garrick. Cariño, tal vez deberíamos callarnos. Ella se estremeció. El abuelo se puso de pie lenta y dolorosamente, pero se puso de pie y dijo las palabras que recordaría por el resto de mi vida. Fuera de mi casa. El rostro de Gerald se puso morado. Papá, esta es mi. No, es mía. La escritura está a mi nombre.
Siempre lo ha estado. Los dejé pensar que era suya para que la cuidaran. Me equivoqué. ¿Fue? Se fueron, no silenciosamente. Diane agarró su bolso, se dio la vuelta en la puerta. Su voz era viciosa. Te arrepentirás de esto, Isabelle. La familia lo es todo. Me puse de pie, la miré a los ojos. Entonces, ¿por qué me trataste como si no fuera nada? No tenía respuesta. ¿Se fue? Garrick se detuvo en el umbral, me miró por última vez. Vas a darnos ese dinero. Sabes que lo harás porque eres débil. Algo dentro de mí se quedó muy quieto, muy tranquilo. Inténtalo. 3 autos salieron de la entrada. BMW, Lexus, Mercedes. El pequeño Grayson me saludó desde la ventana trasera del BMW. No entendía lo que acababa de pasar. Yo le devolví el saludo. La casa quedó en silencio. Bernard empacó su maletín. Señorita Beston, recibirá acceso a la cuenta en 48 horas. Mi oficina la guiará a través de todo. Felicidades. ¿Por qué? Él sonrió. Pequeño pero genuino. Por ser vista. ¿Se fue? El abuelo y yo nos sentamos solos en la sala de estar como lo habíamos hecho durante 10 días, pero todo había cambiado. Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensaje de texto de Diane. Isabelle, necesitamos hablar. Esto es ridículo. Llámame. No respondí. Miré fijamente ese mensaje durante mucho tiempo. Luego hice una captura de pantalla, la agregué a mi carpeta. Los mensajes seguían llegando. 7:04 de la mañana, Diane, por favor. Soy tu madre. Podemos arreglar esto. 9:50 de la mañana, Brittany. Hola, Isabelle. Me encantaría tomar un café y ponernos al día. Besos. Conte. Al final del día, 31 de diciembre, 47 mensajes de texto, 12 llamadas, 3 correos electrónicos, un mensaje de voz. El mensaje de voz era de Diane llorando. Izzy, por favor. Sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Te amamos. Por favor, llámame. Por favor. Lo guardé. No respondí. Trevor llamó a las 11 de la mañana, cariño, ¿qué demonios pasó? Tu mamá me llamó, preguntó qué hice para hacer que te pusieras en su contra. Te lo explicaré en persona. ¿Puedes venir? Estoy en camino. 31 de diciembre, 2:18 de la tarde llamé a la puerta. Diane estaba sola allí, sin maquillaje. La primera vez que la veía sin él, tal vez. Ojos hinchados, sosteniendo un recipiente Tupperware. Izzy, cariño, ¿podemos hablar? Solo nosotras dos. Me quedé en el umbral, no la invité a pasar. ¿Qué quieres, mamá? Yo. Traje galletas. Tus favoritas, Snickerdoodle. Miré el recipiente, la miré a ella. Soy alérgica a la canela, mamá. Lo he sido desde los 12 años. Arpadeó confundida. ¿Qué? ¿No sabes eso? Porque nunca has prestado atención. Los Snickerdoodles son los favoritos de Garrick, no los míos. Vi la realización golpear su rostro. Había estado haciendo las galletas favoritas de Garrick durante 19 años y llamándolas mías. Isabelle, sé que no hemos sido perfectos, pero... No hemos sido perfectos, mi voz subió. No quise, pero lo hice. Mamá, me dejaste una nota llamándome, no exitosa. Pasaste Navidad en Venecia mientras yo revisaba el azúcar en sangre del abuelo. Te perdiste mi graduación. Me enviaste $25 en mi cumpleaños durante el COVID cuando estaba aterrorizada y sola. Estábamos ocupados. Garrick necesitaba. Garrick tiene 34 años. ¿Cuándo puedo necesitarte yo? Silencio. Luego su rostro cambió. Las lágrimas se detuvieron. Su voz se volvió fría. Bien. ¿Cuánto quieres? ¿Qué?
Compartir el dinero. El abuelo obviamente quería que la familia lo tuviera, no solo tú. Así que, pon tu precio. ¿Cuánto para dividirlo equitativamente? Cada uno tomará 5 millones. Eso es justo. La miré fijamente. Pensó que esto era una negociación. ¿Crees que esto es por dinero, verdad? No, mamá. Se trata de 31 años de ser invisible, y no puedes comprar tu camino fuera de eso. Cerré la puerta. Ella se quedó afuera durante 4 minutos. La observé a través de la mirilla, luego se fue. Correo electrónico de Garrett, w@bestonclegates.com. Asunto, patrimonio del abuelo. Isabelle, he consultado con abogados patrimoniales en mi firma. Si bien el testamento del abuelo es legalmente sólido, plantea preguntas sobre la influencia indebida y tu proximidad durante su periodo de toma de decisiones final. Estoy preparado para evitar litigios si aceptas lo siguiente: redistribuir el patrimonio como 40% para ti, 20% cada uno para mamá, papá y yo. Esto refleja la verdadera intención del abuelo, la unidad familiar. Si te niegas, emprenderé acciones legales por manipulación de ancianos según el Estatuto Revisado de Oregón 124.100. Las enfermeras de cuidados paliativos han sido procesadas por menos. Piensa cuidadosamente. Garrick. Se lo reenvié a Bernard a las 9:14 de la mañana. Su respuesta llegó a las 9:47 de la mañana, amenaza vacía. Guarda este correo electrónico. Si presenta algo, lo usaremos para mostrar acoso y posibles violaciones éticas del Colegio de Abogados. No respondas. BP. No respondí. 8:03 de la tarde. Garrick envió un mensaje de texto. Ignorarme no funcionará. Respondí, habla con mi abogado, Bernard Price, 503-555-0192. Garrick, ¿tienes abogado ahora? Jesucristo. ¿Yo? Sí. Gerald llamó. Dejó un mensaje de voz. El único que escuché completo. Isabelle, soy papá. Mira, sé que no hemos sido. Sé que no estuve allí para ti, pero eres mi hija, y yo. Pausa de 6 segundos. Necesito que hagas lo correcto por la familia. No un lo siento, no un me equivoqué, solo necesito que lo hagas. Lo borré. Llamé a Bernard. Bernard guardó silencio un momento. Eso es muy justo, generoso, de hecho. Soy enfermero de cuidados paliativos. Creo en las segundas oportunidades. También creo en la rendición de cuentas. Redactaré los términos. Correo certificado. Recibieron la carta. Garrick llamó. No contesté. Mensaje de voz, ¿quieres que saltemos a través de aros para escribirte cartas? Esto es degradante. Le envié un mensaje de texto, también lo es ser dejado solo en Navidad. Tu turno. Correo electrónico de dreyenmos@terapiaclinica.com. Asunto, confirmación de sesión. Señorita Beston. Según su acuerdo, confirmo que Diane Beston asistió a su primera sesión el 15 de enero de 2025. Debido a la confidencialidad, no puedo compartir detalles, pero ella está cumpliendo con los términos que ha establecido. Miré ese correo electrónico durante 8 minutos. Mi madre, que nunca había admitido una falta en toda su vida, que había pasado 31 años haciéndome sentir que era demasiado sensible, demasiado necesitada, iba a terapia porque yo lo había convertido en una condición para recibir más dinero. ¿Era genuino o era solo $500,000 en actuación? Aún no lo sabía. Gerald se inscribió. Correo electrónico de confirmación de la doctora. Moss. 29 de enero. Garrick no lo hizo. En cambio, envió un mensaje de texto. No voy a saltar a través de aros por dinero que debería haber sido mío. Quédatelo. No te necesito. Respondí, de acuerdo. Eso fue todo. Solo de acuerdo. Porque no necesitaba convencerlo. No necesitaba discutir. No necesitaba probar nada.
La pelota estaba en su tejado. Lo que hiciera con ella era su elección. 3 de febrero de 2025, 4:17 de la madrugada. Me despertó el sonido de mi teléfono. El número del abuelo. Pero no era el abuelo. Era el 911. Los paramédicos habían usado su teléfono para llamar a su contacto de emergencia. ¿Yo? Conduje a la casa en 12 minutos. Rompí cada límite de velocidad. La ambulancia todavía estaba en la entrada, pero no se apresuraban. Sabía lo que eso significaba. Adentro, el abuelo estaba en su mecedora, ojos cerrados, en paz. La paramédica, una mujer de unos 40 años, me miró con simpatía profesional. Lo siento. Se fue antes de que llegáramos. Parece insuficiencia cardíaca. Rápido, no sufrió. Me senté a su lado, tomé su mano. Todavía estaba tibia. ¿Puedo tener un minuto? Por supuesto. Me dejaron sola con él. Hice lo que había hecho con cientos de pacientes en 8 años, le tomé la mano, cerré sus ojos suavemente, susurré, ya eres libre. Pero antes de eso, me incliné cerca de su oído. Gracias, susurré. Por verme, por demostrar que no estaba loca, por darme justicia. Y lo juro, sé que es imposible. Sé que ya se había ido, pero juro que sus manos apretaron la mía una vez. Ceremonia de dispersión de cenizas. El abuelo lo había planeado todo con antelación. Cremación, sin servicio. Cenizas esparcidas en su jardín de tomates. Gerald vino. Diane vino. Garrick vino. Estaban parados a lo lejos. No se hablaban. Apenas me miraban. Yo esparcí las cenizas del abuelo yo misma alrededor de las raíces de las plantas de tomate que había mantenido vivas durante 37 años. Después, Diane se acercó a mí. Lo siento, susurró. Por todo. La miré de verdad. ¿Sientes lo que hiciste o sientes que te atraparon? Las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo. No lo sé todavía. Cuando lo sepas, escríbelo en tu carta. Ella asintió. ¿Se fue? Me quedé de pie en ese jardín sola durante 20 minutos después de que todos se fueron. Las plantas de tomate estaban inactivas, parecían muertas. Pero yo sabía mejor. Solo estaban esperando la primavera, esperando crecer de nuevo, como yo. 6 meses después, mamá y papá han asistido a 18 sesiones de terapia. Papá ha sido voluntario 23 horas en cuidados paliativos. Ha llorado 2 veces. Una cuando un paciente le recordó a su propio padre. Una vez cuando una hija se quedó en vigilia durante 3 días seguidos y se dio cuenta de que nunca había hecho eso por nadie. Mamá me escribió una carta. 4 páginas escritas a mano. No estoy lista para perdonar, pero estoy leyendo. Garrick nunca se inscribió, nunca fue voluntario, nunca escribió. Sus $250,000 se han ido. Compró un barco. No hablamos. Doné $2 millones a la Fundación de Cuidados Paliativos de Oregón en nombre del abuelo. Financiaron 3 nuevas salas de atención paliativa. Los pacientes allí morirán con dignidad. De la manera que el abuelo quería para todos. Me quedé con $13 millones, invertidos conservadoramente, dejé mi trabajo en el hospital, pero todavía trabajo a tiempo parcial en cuidados paliativos. Amo lo que hago ahora. Simplemente soy dueña de mi apartamento en lugar de alquilarlo. Trevor se propuso de verdad el 15 de junio. Multnomah Falls, luces de hadas. Dije que sí. El dinero no me cambió. Me liberó de necesitar su aprobación. De creer que era menos. De esperar a ser vista. Mi nombre es Isabelle Catherine Beston. Tengo 31 años. Soy enfermera de cuidados paliativos. Y finalmente soy exitosa. No porque sea rica.